Vamos a escribir los primeros 5 términos empezando con un valor bajo cero para la secuencia que se describe a continuación. A continuación, determine una fórmula cerrada para el secuencia. Se nos da la definición recursiva, un sub n es igual a n veces un sub n menos 1, con un valor bajo cero es igual a 3. Nos dan un bajo cero es igual a 3. Ahora vamos a determinar un sub 1. Cuando determinando un sub 1, observe que n es igual a 1. Un sub 1 es igual a una vez un sub n menos 1 es 1 menos 1 o 0, lo que nos da un valor bajo cero. Y, una vez un bajo cero es una vez 3, que son 3. Ahora vamos a determinar un sub 2. Al determinar a sub 2, observe que n es igual a 2, lo que nos da 2 veces un sub n menos 1 es 2 menos 1 que es 1, dándonos un sub 1. 2 veces un sub 1 es 2 por 3, que es igual a 6. Ahora determinaremos un sub 3. Para un sub 3, n es 3, lo que nos da 3 veces un sub n menos 1 son 3 menos 1, que son 2, dándonos un sub 2. 3 veces al sub 2 es igual a 3 por 6, que es 18. Ahora determinaremos un sub 4. Al determinar a sub 4, n es 4, lo que nos da 4 veces un sub n menos 1 es 4 menos 1, lo que nos da un sub 3. 4 veces un sub 3 es 4 por 18, que es igual a 72. Ahora tenemos que trabajar en la determinación de una fórmula para la secuencia 3, 3, 6, 18, 72. Y así sucesivamente. Ahora, si echamos un vistazo a lo común secuencias a continuación, tenemos que tener cuidado aquí. Para la mayoría de estas secuencias, note que el primer término es un sub 1, y nuestro primer término es un sub 0. Así que lo que haremos es ignorar un sub 0, y centrarse en la secuencia de 3, 6, 18, 72, y así sucesivamente, y veamos si podemos determinar una secuencia de abajo que se parece a esta secuencia. Si echamos un vistazo a los números factoriales dado por un factorial sub n igual a n, tenemos 1. 2, 6, 24, y así sucesivamente. Aviso 3 veces 1 es 3, 3 por 2 es 6. 3 por 6 es 18, y 3 por 24 es 72. Por lo tanto, probemos la fórmula cerrada a sub n. Es igual a 3 veces n factorial. Ahora tenemos que asegúrese de que comprobamos esto porque recuerde que nuestro primer término es un sub 0, y para el factorial números que se muestran a continuación, el primer término es un sub 1. Sigamos adelante y asegurémonos de que esto funciona. Un submarino 0 es igual a 3 veces 0 factorial. Recuerde que 0 factorial es igual a 1. 3 por 1 son 3. Así que son buenas noticias. Vamos a ver algunos más. Un sub 1 es igual a 3 veces un factorial. Un factorial también es 1. 3 veces 1 es 3. Un sub 2 es igual a 3 por 2 factorial, que es 3 veces 2 por 1, que son 6. Siguen siendo buenas noticias. Probemos uno más. Un sub 3 es igual a 3 veces 3 factoriales, que es igual a 3 veces 3 veces 2 veces 1, que es 18. La fórmula cerrada es correcta. Espero que esto te haya resultado útil.